la presentada por el señor Barbé para la aprobación de la proposición de ley de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. La moción 14, que se iba a debatir conjuntamente, se ha retirado, con lo cual vamos a discutir exclusivamente la presentada por el señor Barbé. Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero, antes de que se vayan, quiero mandar un caluroso saludo a todos los miembros de la PA y a los afectados por las viviendas de María Moliner 14. Espero que tengáis suerte y finalmente se solucionen los problemas que os han generado algunos de los aquí presentes. Bueno, suerte. Bueno, y comienzo ya con la presentación de esta iniciativa legislativa. Lo primero decir, esta iniciativa legislativa, ha sido elaborada por un montón de colectivos y quiero saludar a la comunidad educativa municipal y autonómica aquí presente que han participado activamente en el desarrollo de esta iniciativa en su ultimación y en el consenso que ha habido bastante mayoritario dentro de toda la comunidad para su presentación. Quiero asimismo leer un pequeño comunicado que me han transmitido antes de presentar los acuerdos de esta moción. Nuestra intención es hablarles brevemente sobre el derecho a la educación de los niños y niñas de Leganés y del resto de la Comunidad de Madrid. En realidad, más bien, venimos a contarles cómo ese derecho no se cumple. Como ustedes saben, el derecho a la educación no consiste solo en proporcionar un puesto escolar, requiere muchas cosas más. Entre otras, que las escuelas y las aulas acojan la diversidad del alumnado sin exclusión alguna, que todos los alumnos tengan los recursos suficientes para desarrollar al máximo sus capacidades y que todos cuenten con entornos educativos de convivencia positiva. Tanto las leyes nacionales educativas de las últimas décadas como declaraciones internacionales ratificadas por España proclaman que el derecho a la educación debe contener estos elementos. En nuestra región, lamentablemente, la distancia entre las leyes y la realidad es enorme. El sistema educativo madrileño separa a los niños y niñas en función de cómo son, de dónde vienen y del dinero que tienen, vulnerando el derecho a una educación inclusiva. Dicho de otro modo, los segrega según sus necesidades educativas, su procedencia o su origen socioeconómico. De acuerdo con la investigación educativa no solo española, sino también internacional, esto tiene consecuencias perjudiciales en la trayectoria académica de muchos alumnos y alumnas. Los contextos educativos con una alta proporción de estudiantes con dificultades económicas y académicas perjudican su desempeño escolar. Ello hace que sean los estudiantes con más necesidades los que tienen más barreras para lograr el éxito académico. En otras palabras, la desigualdad educativa se dispara en contextos con alta segregación escolar. Pero es que además esa separación injusta del alumnado tiene efectos tremendamente negativos en la cohesión social. Buena parte de los valores de tolerancia, inclusión y respeto solo pueden aprenderse a través de la relación entre personas de orígenes diferentes. La calidad de la educación requiere espacios de socialización positivos y diversos. La segregación supone un freno a todos esos objetivos. ¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid? Las estadísticas educativas de la región muestran niveles muy elevados de segregación del alumnado. En localidades cercanas como Móstoles, Fuenlabrada o Getafe hay colegios con porcentajes de alumnado con necesidades educativas especiales que superan el 10%, mientras que en otros no alcanzan el 1%. En todas las localidades analizadas existe un patrón común por el que estos alumnos se concentran en colegios públicos no bilingües. Datos similares, pero con todavía mayor concentración, se obtienen si se analiza el alumnado extranjero. Finalmente, los datos revelan que la Comunidad de Madrid está a la cabeza en segregación escolar socioeconómica, no solo en España, sino también en Europa, y sigue en aumento, que es lo más preocupante. De manera simultánea al crecimiento de la segregación escolar, el sistema educativo madrileño ha experimentado una merma de recursos que le impide cumplir su función compensadora de desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, tal y como prescriben las leyes. A ello se suma que los escasos recursos no se distribuyen bajo el principio de equidad, lo que promueve que las desigualdades educativas se intensifiquen. Tenemos el menor gasto por alumno de todas las regiones. Ello conduce a que Madrid tenga las ratios de alumnos por profesor más elevadas de toda España y que al menos el 15% de las aulas públicas superen las ratios máximas legales. Además, la Administración lleva años sin respetar la ley en cuanto al número de alumnos con necesidades educativas especiales por cada docente especialista.
Los ratios actuales doblan las recomendaciones por expertos e instituciones internacionales. Los niños y niñas con otro tipo de problemas, como el trastorno por déficit de atención, hiperactividad o la dislexia, están infradiagnosticados por falta de profesionales que realicen las evaluaciones. Y no hay recursos específicos para hacerles seguimientos adecuados y para apoyarles en su aprendizaje. Esta es la situación. Desde que se puso en marcha, esta iniciativa legislativa por una escolarización inclusiva ha crecido como la espuma y cuenta ya con el respaldo de más de 160 colectivos y con grupos promotores en muchos municipios. En las próximas semanas se presentarán en el Pleno de numerosas localidades de nuestra región, entre ellas Madrid Capital, Móstoles, Parla, Navalcarnero, Ribas-Vaciamadrid, Alcalá de Henares o Aranjuez. Ayer mismo se presentó en Getafe. La indignación frente a la situación y la expectativa de cambio son muy altas. El único camino para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo es a través de la equidad y la inclusión. No olviden que la inacción ante esta situación es también una forma de hacer políticas con graves consecuencias. Urgen, por tanto, actuaciones decididas. Urge no apartar la mirada ante una realidad que trunca el futuro de nuestras hijas e hijos. Y por todo ello pedimos al Pleno del Ayuntamiento de Leganés que apoye esta iniciativa. Muchas gracias. Antes de pasar a leer los acuerdos, quería hacerles indicar que hay un error en el texto de la iniciativa legislativa que les he trasladado. Es un error que se ha corregido hace 2 días, posteriormente al registro, que consiste en la última frase, concretamente la disposición final segunda, la entrada en vigor, que pasó a leer su nuevo redactado y que registraré por escrito convenientemente. La presente ley entrará en vigor al curso siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en vez de esperar al día siguiente, espera al año siguiente. Por último, paso a leer los acuerdos. Disculpe, que tengo un lío de papeles. Vale. Primero, ejercer la iniciativa legislativa de los ayuntamientos en virtud de la Ley 6/1986 de junio de Iniciativa Legislativa Popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, mediante la aprobación por parte de este Pleno de la proposición de ley de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. Segundo, desarrollar las gestiones oportunas desde el Pleno del Ayuntamiento de Leganés para constituir una comisión propuesta por los alcaldes o el representante que al efecto designe el alcalde de cada corporación, interviniente en esta iniciativa legislativa de los ayuntamientos, llevando a cabo todos los trámites prescritos en la Ley 6/1986 del 25 de junio de Iniciativa Legislativa Popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para elevar la propuesta de ley a la Asamblea de Madrid. Tercero, instar y exigir al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Comunidad de Madrid velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de inclusión educativa, garantizando el derecho a la educación de calidad y con equidad. Y cuarto y último, hacer públicos estos acuerdos en el municipio a través de las vías de comunicación ordinarias de que dispone el consistorio. Antes de terminar, quería hacer una pequeña valoración. Yo creo que la inclusión es un tema muy delicado. Seguro que hay muchos flecos, que se pueden mejorar. Las leyes actuales, incluso la propuesta actual, seguro que se podrá mejorar en el futuro. Pero desde luego este es un paso imprescindible. Aprobar esta iniciativa legislativa es un paso imprescindible hacia esta inclusión y un paso que empieza por la escolarización. Muchas gracias. Doy paso al debate. Gracias, señor Barbé. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Pérez, en primer lugar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, las diferencias son consustanciales a la naturaleza humana. Cada niño es único y irrepetible, lo cual significa que deben formar parte de la educación para todos y no ser objeto de modalidades o programas diferentes.
La atención a la diversidad es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto que requiere avanzar desde enfoques homogéneos en los que se ofrece lo mismo para todos. La inclusión social pasa necesariamente no solo por una mayor inclusión en la educación, es decir, por el desarrollo de escuelas educativas que acojan a todas las personas de la comunidad independientemente de su procedencia social, cultural o características individuales. Que se den respuestas a las diversidades, a la diversidad de necesidades del aprendizaje y por esto nosotros votaremos, tendrá el voto favorable a la moción presentada por el señor Barbe. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señora Martínez. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo municipal se posicionará a favor de esta iniciativa legislativa, bueno, hablando con diferentes colectivos y atendiendo a la realidad de la Comunidad de Madrid, que es una de las regiones de Europa con mayores tasas de segregación escolar socioeconómica, lo que significa que el alumno es especialmente más vulnerado y especialmente está más concentrado en los centros educativos. Además, se producen varios elementos, hay varios elementos que además es importante señalar porque la concentración que se produce dentro de los colegios públicos que no son bilingües también es necesario decirlo, porque a su vez son aquellos centros que suelen sufrir más cierre de aulas y recortes. Creemos que la introducción de factores de equidad en la planificación de la oferta educativa para atender a las necesidades es muy necesario y que es muy importante porque para la cultura de los centros es muy necesario que cada vez sea más inclusiva. También es necesario que se desciendan las ratios en función de la tasa del alumnado perteneciente a grupos vulnerables que acogen los centros. Porque hay que señalar que los altos niveles de concentración del alumnado vulnerable impactan negativamente dentro de su aprendizaje, reducen su motivación y bienestar y limitan sus posibilidades de éxito escolar o, como a ustedes les gusta llamarlo, excelencia escolar. La segregación, además, impide la convivencia entre grupos sociales diferentes, que ha demostrado ser la mejor forma de promover las interacciones sociales positivas, reducir los prejuicios y prevenir las situaciones de conflicto y de violencia. Y, además, la elevada segregación separa al alumnado según su origen social y o necesidades educativas, negando así su derecho a compartir el aula con compañeros y compañeras diferentes a ellos. Por lo tanto, estamos a favor de esta iniciativa porque introducir factores de equidad y de inclusión en estos procesos puede mejorar significativamente la calidad de la educación pública dentro del alumnado. Muchas gracias. Gracias, señora Moro. Señor Egea. Sí, buenas tardes. Bueno, para Ciudadanos, importante la consolidación de un proyecto educativo que abarque todas aquellas personas que lo demanden y que a su vez reciban un igual trato con independencia de su condición por parte de la Administración correspondiente. Indudablemente, nuestro voto será a favor. Muchas gracias, señora Moro. Gracias, señor alcalde. Bien, nuestro grupo va a votar en contra de esta moción al entender que no es necesaria una iniciativa legislativa, puesto que contamos con normativa más que suficiente, como bien ustedes dicen, en la parte expositiva de la moción. Y concretamente, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que mejor cumple y tiene más en cuenta la normativa vigente. Llevamos a cabo un modelo de atención educativa donde la diversidad de los alumnos es un valor enriquecedor y por ello este modelo incorpora medidas tanto de planificación como de organización que responden a las distintas necesidades educativas y de aprendizajes de cada alumno. A partir de este principio básico, se trabaja para lograr que todos los centros educativos cuenten con los recursos humanos y materiales que permitan adaptar el entorno a las condiciones personales de todos sus alumnos. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, actualizada y modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de mejora de la educación, plantea, como se expone en su preámbulo, que todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de atención. Esto es lógico, puesto que los alumnos son el centro de la razón, son el centro y la razón de ser de nuestro sistema educativo. En esta normativa se establece bien claro que hay un sistema educativo de calidad
inclusivo, integrador y exigente, que ha de garantizar la igualdad de oportunidades y tiene que hacer efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades. Por lo tanto, normativa hay, pero hay que cumplirla y la Comunidad de Madrid lo hace y con creces. ¿Cómo lo hace? A través de planes de acción para atender a personas con discapacidad, evaluando de manera continuada la organización de los centros y de las aulas y potenciando la formación permanente y la capacidad de innovación del profesorado. La atención a los alumnos con discapacidad contempla varias opciones en función del grado y tipo de discapacidad. Un alumno que presenta necesidades educativas especiales es aquel que, según la normativa vigente, requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas. Al objeto de hacer efectiva la educación inclusiva, todos los centros educativos ordinarios establecen una reserva de plazas escolares para estos alumnos. La evaluación y propuesta de escolarización de cada alumno con discapacidad es siempre individual y tiene en cuenta la opinión de la familia. La Comunidad de Madrid cuenta con una población escolar en niveles no universitarios formada por más de 1 millón de alumnos. Y de ese millón de alumnos hay 30.000 niños con necesidades educativas especiales. Hay dos grandes opciones para la escolarización de estos alumnos con discapacidad, que es bien a través de centros ordinarios de educación infantil, primaria y secundaria y a través de los centros específicos de educación especial. Pues de ese total de 30.000 alumnos con necesidades educativas especiales, el 80% están escolarizados en la primera modalidad, centros ordinarios con apoyos. En la segunda modalidad de centros específicos de educación especialidad se atiende el 20% restante. Este dato acredita la gran apuesta de la Comunidad de Madrid por la educación inclusiva. En tema de inmigración, la comunidad cuenta con la estrategia de inclusión social que incorpora medidas de atención a la mejora del éxito escolar y la reducción de las tasas de abandono y fracaso, especialmente de los grupos más vulnerables, como son las personas gitanas y los inmigrantes. Se trata de garantizar el acceso a la educación mediante tasas asequibles, un sistema de beca que asegure que la escasez de esos recursos económicos no sea una barrera para que los estudiantes inmigrantes accedan a una enseñanza de calidad y continúen en la enseñanza secundaria y terciaria. Equidad en el acceso a la educación en todos los niveles educativos de estas personas con especial riesgo. Se les dota de recursos para becas de comedor, libros y material escolar, transporte u otras, con especial atención a situaciones de urgencia y a las unidades familiares que no superen su nivel de renta, un nivel suficiente de renta. También se mantiene el servicio de comedor escolar durante las vacaciones escolares, ligado a la realización de actividades complementarias. Respecto de la educación de adultos, se racionaliza la oferta formativa de los centros con personas adultas de acuerdo a las necesidades detectadas y en colaboración con los ayuntamientos. Como ven, la Comunidad de Madrid procura una educación adaptada a las características individuales de cada alumno para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y que permitan una inclusión social, independientemente del lugar en el que se encuentre escolarizado y sin discriminación alguna en ninguno de los casos. Por todo lo expuesto, mi grupo va a votar en contra de esta moción, dado que nuestra comunidad cumple con la normativa vigente en materia de inclusión educativa, garantizando la equidad y el derecho a una educación de calidad. Gracias. Gracias. Señora Neria. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Saludar a los miembros que hoy nos acompañan y que han potenciado y han promovido esta iniciativa legislativa popular. Y saludar también a un antiguo compañero de este pleno municipal, Javier Blanco, que es un luchador por la educación pública en esta localidad desde hace muchísimos años. Iba a empezar mi intervención diciendo que a mi grupo municipal le hubiese encantado que esta moción hubiese sido una moción institucional. Y, de hecho, así se lo transmitía a las personas que me hicieron llegar toda la documentación de dicha iniciativa, pero bueno, pues visto lo visto, me entristece muchísimo que hoy tengamos que escuchar intervenciones como la que acabo de escuchar de la señora Verónica Moro, que, si les parece a ustedes bien, lo voy a dejar para mi segunda intervención, el dedicarle absolutamente toda la intervención a la anterior de la señora Moro, porque prefiero hablar en este momento de la iniciativa que estamos tratando. Como bien decía, me entristece que vengamos a ir al Pleno a eso y también a exigir el cumplimiento de leyes
que tienen por obligación amparar la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus condiciones y circunstancias. Todo esto se debería estar llevando a cabo ya y además de manera rigurosa. Una de las premisas de la educación debe ser tener una función inclusiva y compensadora. Las desigualdades, muy a nuestro pesar, se están intensificando en estos últimos años y de manera escandalosa en la Comunidad de Madrid y, desde luego, esto viene generado por los recortes llevados a cabo en estos últimos años, no hay duda. Recordemos que, como ya les he dicho muchas veces, el niño no tiene que adaptarse al sistema, es el sistema el que debe adaptarse al niño. Un sistema que a veces está tan loco que algunos profesionales se ven obligados a diagnosticar o etiquetar para obtener recursos. Si no, no hay manera. Pero la inclusión educativa va más allá de los alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. Hay niños y niñas que viven en condiciones y circunstancias muy complicadas y la escuela tiene que ser compensadora en todos los aspectos. Estamos hablando, y no nos olvidemos, ninguno de los que estamos aquí, de derechos de la infancia. Y además, cuanto más inclusión haya en la escuela, estaremos formando mejor a personas que harán de nuestra sociedad en general algo más inclusiva. Ya les he hablado alguna vez de lo que me impresionó leer junto a mi hija una viñeta que aparecía un día en un periódico en el que dos personas adultas se acercaban a un niño pequeño y le decían: ¿en tu cole hay extranjeros? Y el niño, con una cara asustada, decía: en mi cole hay niños. Pues eso, señores, hay que identificar los problemas, las barreras y eliminarlas, contando con y escuchando a toda la comunidad educativa. Hay que tener intención y voluntad política y debemos explicar a las personas que las voluntades e intenciones políticas son bien diferentes y tienen distintos colores. Hay que analizar y ampliar los apoyos de PT, de AELs y también de mediadores sociales, y quizás deberíamos ampliar los equipos de orientación de los centros con nuevos perfiles profesionales, ¿por qué no? Es muy importante que haya una iniciativa legislativa popular de este tipo, que cuente con tantos apoyos. El documento inicial, como decía mi compañero, ha mejorado bastante. Me consta que son numerosos los colectivos preocupados por este asunto y, de hecho, este año, por ejemplo, en la Casa de la Educación de Leganés, de reciente creación, se va a tratar durante todo este año este tema de la inclusión y con gente que sabe muchísimo, y les invito a todos a que vayan a esa Casa de Educación como miembros de la comunidad educativa, cada uno como quiera, a escuchar, porque allí se aprende muchísimo de personas que están muy formadas y que nos enseñan mucho sobre este tema. Y por eso les digo que en Leganés se va a llevar a cabo este estudio y creo que sería conveniente acercarnos para que cada vez más seamos un ayuntamiento inclusivo. Cada uno de nosotros, desde nuestros respectivos lugares, tenemos la posibilidad de disminuir el impacto de algunas leyes que son poco o nada consensuadas. Y, queridos compañeros, todos, se lo garantizo, todos tenemos la posibilidad de hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, pues dar la bienvenida a los miembros de la iniciativa popular que están aquí hoy presentes y posicionar el voto del Grupo Socialista a favor de esta ILA. La educación es el principal instrumento para el progreso humano de las sociedades en un mundo cada vez más complejo y más cambiante. Sin educación es imposible que haya futuro ni se respeten los derechos humanos. Por eso no debemos olvidar que la educación es eso, un derecho que además ya se recogía en 1948 en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, como derecho que es, debe garantizarse que sea pública, gratuita, inclusiva y de calidad. De otro modo, el derecho a ser diferente se convierte en una diferencia de derechos. Debemos entender que cada escuela, cada aula, es una foto y fiel reflejo de lo que es la sociedad que está detrás de los muros de las escuelas. Por tanto, en las aulas debemos tener presencia de todas estas casuísticas, diversidades, etcétera. Invertir en inclusión, por ejemplo, haría que no fuese necesario los centros especiales y harían que fuese real la libre elección de centro por parte de los padres. Normalmente solemos recurrir al informe PISA como indicador que evalúa si los aprendizajes son más o menos
razonables en cuanto a calidad y equidad, pero nunca recogen las dificultades de cada alumno en particular para progresar de acuerdo a su potencial. Esto es lo que hace que nuestros hijos sean tratados como números y no como personas. La diversidad y las necesidades especiales no son compatibles con aulas con ratios excesivos, que lo único que hacen es favorecer el fracaso escolar. Y como hoy bien decía un gran experto en inclusión, ningún alumno puede ser tratado como un fracaso escolar. El fracaso es escolar, por tanto, del sistema. Sin embargo, siempre termina recayendo sobre un niño o una niña. Y, por supuesto, que es necesaria esta inclusión y es necesaria esta ILA, porque hoy, sí, bueno, en estos días, sin más, estamos asistiendo a otro ataque hacia la inclusión, las reválidas. Reválidas que lo único que hacen es agrandar la brecha de la desigualdad, lo único que hacen es gastar más de 600.000 euros que podían ser dedicados a desdoblar aulas, a poner PTs, a orientadores, que debemos recordar que tiene que haber uno por 400 alumnos y raramente esto se cumple. Además, en estas reválidas, pues este año se suma el componente de que los alumnos con necesidades especiales o alguna adaptación curricular no van a estar presentes en la nota media del centro. Por lo tanto, este estudio pues, carece de total valor y, además, lo único que hace es volver a decir que queremos equidad, que las pruebas sean adaptadas a cada alumno, porque las personas, las familias, necesitamos eso, equidad e igualdad, no una caridad malentendida. Repito que vamos a votar a favor. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Comienza el señor Barbé con 3 minutos. Bueno, a mí me hubiera gustado que esta moción fuera institucional, que se aprobara con el voto favorable de todos y de todas las presentes en este pleno, pero nuevamente el PP interpreta su papel de bestia negra de la educación en la Comunidad de Madrid y en España. Sí, y además en base a mentiras. O sea, efectivamente hay una normativa que se infringe, ya lo que hay. Sí, antes les daba algunos datos, ¿vale? De cómo más del 15% de los centros se supera la ratio de alumnos por profesor. Esos son datos. Yo entiendo que en muchos sitios no les conviene a ustedes recoger todos estos datos porque se pone de manifiesto el fracaso de sus políticas. En parte no es, aparte de las leyes educativas que ha promovido el PP y que han atacado directamente a la educación, el problema también está en los presupuestos que prepara el PP y que siempre recortan por la parte de la educación, no a la hora de colectivizar deudas privadas de sus colegas, ahí no, pero a la hora de recortar en cuanto a recursos para la educación pública, bueno, siempre tienen ese recurso, ¿no? Siempre se puede sacar de dinero de ahí y es uno de los motivos por los que siempre pues apuran hasta el último segundo para contratar a profesores que están de baja, para cubrir esas bajas. Siempre están ahí un poco intentando llegar al límite de lo legalmente permitido para estar ahí en el ratio justo. Y bueno, y si se saltan el ratio, pues bueno, solo es unas semanas o unos meses. Si unas clases tienen que empezar más tarde, pues les da igual, pues bueno, mientras no acabemos todos en la cárcel, hasta que acaben en la cárcel, pues bueno, no, parece que no les importa, ¿no? Siempre, ustedes con su política de bordear lo legal, de bajar las expectativas y a la vez bajarlo luego la realidad todavía mucho peor de lo que dejan por escrito. Y bueno, y por eso tienen a toda la comunidad educativa, casi independientemente del signo político que sea, en su contra, porque ustedes van en contra de la educación, en contra de los niños, en contra de las niñas, en contra del futuro. Esa es su política. Hablaban de los centros especiales que hay en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades donde más centros hay, donde más se concentran a los alumnos con necesidades especiales, algo que no pasa en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, donde se fomenta más algo de lo que se habla en esta iniciativa legislativa, que es la inclusión. Si en todos los centros de verdad se reparten todos los alumnos y son todos tratados con igualdad y no se les concentra en guetos, bueno, pues al final la gente, los niños y niñas crecerán teniendo alumnos diversos en todos
en el mayor aspecto en el mayor sentido de la palabra, tanto a nivel socioeconómico como con respecto a su diversidad funcional o las diversidades que tengan, lo cual siempre va a mejorar, les va a mejorar como personas, les va a mejorar, va a mejorar su desarrollo, el estar, el convivir con personas de todo tipo. Efectivamente, hacen falta mucho más recursos. No solo falta esta iniciativa, pero esta iniciativa es necesaria porque con las leyes actuales no se llega a cubrir y no se llegan a marcar unos requisitos y unos objetivos que ya habíamos visto como por mucho que se hable de inclusión en otras leyes que actualmente están en vigor y que no llegan a ejecutarse de forma óptima, pues bueno, esta iniciativa cubre en gran parte esos huecos y... Lleva ya 4 minutos, señor Barbé. Vale, es un paso adelante para mejorar esta inclusión. De verdad, espero que sus intervenciones en base de educación sean mejores, las próximas. Es muy triste ver cómo siempre toman ese papel de que vivimos en el país de la piruleta y que aquí la educación es fantástica, cuando todos los datos dicen lo contrario. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Martínez. Bueno, muy breve. La atención a la diversidad no puede darse con los recortes en educación que ha hecho su partido en el Gobierno, señora Moro. La atención al alumnado se ha visto muy mermada porque la ratio de las aulas eran superiores a lo que estipula la normativa y, por lo tanto, la atención al alumnado no se da en condiciones de máxima calidad. Cuando ustedes presentan unos presupuestos en materia educativa en la Comunidad de Madrid, apoyados por Ciudadanos, sin olvidarlo, donde premian a la educación concertada mientras han expoliado la educación pública, deja muy claro cuál es su modelo educativo y no es ni el de la inclusión, ni el de la diversidad, ni el de la dignidad de la educación pública. Simplemente decir que la política educativa en la Comunidad de Madrid es el resultado, además, de un montón de años de un modelo educativo en el que se premia a la educación concertada y no se atiende a las necesidades reales de la educación pública. Y simplemente decir que dentro de todas estas cuestiones es cierto que hay que trabajar por otro modelo educativo y que con el Partido Popular al frente ese modelo educativo no se va a poder dar y es necesario un cambio en la Comunidad de Madrid y un cambio en el modelo educativo porque si no nuestra educación pública se va a ver muy, muy mermada. Muchas gracias. Gracias, señora Moro. Gracias, señor alcalde. Yo, en primer lugar, voy a responder a la señora Jiménez que, efectivamente, como bien dice ella, que los niños no son números, son personas. Y, precisamente, por ese motivo, estamos aplicando el modelo educativo, la comunidad está aplicando el modelo educativo que luego ofrece unos números, efectivamente, unas estadísticas que avalan que a los niños les damos un tratamiento, una educación plena para que puedan desarrollar su personalidad. Mire, en principio, cuando hablan de presupuestos, la comunidad ha destinado de los 18.538 millones que destina al presupuesto, el 90% lo invierte en gasto social. Solamente en educación hay más de 117 millones de euros que va a destinar para el próximo año. Le voy a hablar de más actuaciones que hace la comunidad. Programas de atención a las necesidades de los alumnos con enfermedades crónicas, el proyecto Albor para alumnos con discapacidad, centros ordinarios que utilizan la lengua oral y la lengua de signos, de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva, servicio de asesores de sordos, especialistas en lengua de signos para la atención a alumnos con discapacidad auditiva, servicio de atención educativa domiciliaria para aquellos alumnos que deben estar de forma transitoria en sus domicilios debido a las enfermedades que padecen.
Centros educativos terapéuticos para la atención de niños y adolescentes entre 6 y 18 años que requieren algún tipo de tratamiento psiquiátrico con carácter continuado y controlado. Aulas hospitalarias para la atención educativa de alumnos que tienen que permanecer temporalmente hospitalizados como consecuencia de enfermedades, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas. En fin, en cuanto a personal en educación, de esos 30.000 alumnos que tenemos en Madrid con necesidades educativas especiales, hay más de 6.800 profesionales dedicados a ellos. Hay 3.500 maestros de apoyos, en su gran mayoría especialistas en pedagogía terapéutica y audición del lenguaje. Más de 1.400 profesionales destinados a la orientación educativa, con destino en centros específicos de educación especial. 1.800 profesionales en atención complementaria que presentan otros perfiles de apoyo, como fisioterapeutas, diplomados en enfermería, técnicos educativos o integradores sociales. Pues bien, todos estos recursos dan un poco la idea, bueno, un poco bastante la idea del esfuerzo que está realizando la Comunidad de Madrid para facilitar la inclusión de estos alumnos con discapacidad. Hay que recordar que en un contexto económico general que ha sido, sobre todo antes, un tanto complicado, pues durante los últimos años se ha mantenido la prioridad en la atención a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales. La Consejería de Educación viene destinando anualmente, de forma habitual y sostenida, más de 260 millones de euros anuales, fundamentalmente destinados al pago de los 6.800 profesionales, tanto personal docente como personal de apoyo, para posibilitar las actuaciones relativas a la escolarización y atención educativa de los más de 38.000 alumnos con necesidades educativas especiales. En fin, y ya sé que a ustedes les duele muchísimo que nombre el informe famoso ese PISA, ese indicador internacional, que ahí no interviene la política, que ahí intervienen datos, números que avalan que el sistema educativo de la Comunidad de Madrid es un sistema modélico, que ya quisieran otras comunidades autónomas tenerlos. Gracias. Gracias. Señora Neria, tiene la palabra. Pues me voy a quedar corta de tiempo para dedicar toda mi intervención a la señora Moro. Podría hacer 3 intervenciones más. Me va a permitir usted que utilice una expresión que a lo mejor no es muy correcta, pero es que yo políticamente a veces no soy muy correcta. Señora Moro, estoy como Spiderman, que me subo por las paredes. Yo no sé en qué sitio vive usted o qué. Entiendo que tenga usted que venir aquí a defender las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que hubiera sido mucho más honorable que hoy hubiera hecho como en otro ayuntamiento ha hecho su grupo, que es abstenerse en esta iniciativa popular. Porque venir aquí a defender de semejante manera la política de inclusión que tiene la Comunidad de Madrid es vergonzoso, señora Moro, vergonzoso. Deje usted ya de tirar de datos y le voy a decir yo lo que hace la Comunidad de Madrid en inclusión. Recortes en becas. Las becas de comedor. Porque es que la educación inclusiva no es solo la educación para discapacitados, como dice usted esa palabra tan horrorosa. La educación inclusiva es para todas aquellas personas, todos aquellos niños que tienen dificultades y que sus circunstancias son difíciles. Entonces, ustedes han recortado, directamente se han cargado las becas de comedor. Han hecho ustedes unas reducciones, pero es que hay niños que no tienen ni para pagar el 1,50 ese que tienen que pagar todos los días de menú, que no lo tienen, señora Moro. Y como usted dice, hemos hablado de, si quiere hablamos de aulas de TGD, de aulas TEA, como quiera. Si quiere hablamos de estos medios apoyos, que es que yo con esto de los medios apoyos es que alucino. O sea, o se necesita apoyo o no se necesita apoyo, pero los medios apoyos es que no sé dónde es esto. Las plazas estas que dice usted de los niños que tienen necesidades educativas especiales, antes no contabilizaban como ahora. Antes contabilizaban por 2 niños, ahora no. Y verdaderamente hay que tener en cuenta estas cosas. Usted dice que hay un 80% de niños en la escuela ordinaria y un 20% en la escuela especial. Claro, y increciendo, va increciendo todo esto, porque claro, como hay que etiquetar para conseguir recursos, tristemente, pues vamos increciendo. No sé de verdad de qué planes me habla. Si quiere algún día se reúne con gente de etnia gitana de este ayuntamiento y de gente que está haciendo verdaderos programas magníficos en Madrid y habla usted con ellos de esos planes que la Comunidad de Madrid, de los que me habla usted, porque desde luego allí no se están llevando a cabo. Vamos a ver. Ya le digo que no voy a tener bastante. No me voy a ir muy lejos. Mire, ¿no le parece a usted urgente el transporte del Antonio Machado aquí en Leganés de los niños de necesidades motóricas? ¿Eso es lo que llaman ustedes inclusión? Que le llamo reclamando a la Comunidad de Madrid hace meses y meses. ¿Así apuestan ustedes por la inclusión? Por poner un ejemplo. Otro más. ¿No le parece a usted ser inclusión el que, por ejemplo, en un colegio como el Ángel González, la enfermera que atiende a casos de 2 niños diabéticos vaya de 9 a 1? Si al niño le pasa algo después de comer o de 3 a 4 y media, la enfermera no está. ¿Eso es apostar con la inclusión? Venga, señora Moro, y luego nos dicen los demás que somos demagogos, por favor.
Mire, ¿sabe usted lo que supone ciertos ratios en ciertos centros, el estar en 25 niños? Y no tienen por qué ser niños de necesidades educativas especiales, sino niños que vengan de otros países con dificultades en sus barrios, con problemas. Eso supone muchísimo esfuerzo por parte de la comunidad educativa. Yo lo que creo es que usted, como sus mayores de la Comunidad de Madrid o como sus mayores que gobiernan en este país, no escuchan a la comunidad educativa, no escuchan. Y ese es un grave problema que tienen ustedes, porque la comunidad educativa lleva años reclamando que se les escuche. No escuchan a nadie, no escuchan ni a profesores, no escuchan ni a especialistas, no escuchan ni a alumnos, ni escuchan a familias. Y es un grave problema. No le quiero decir ya cómo están los alumnos de secundaria, que esos están en tierra de nadie. Eso ya sí que están los pobres en tierra de nadie. Le voy a repetir usted la frase con la que yo he acabado mi intervención. Le garantizo a usted y a todos que tenemos la posibilidad de hacerlo mejor. Por favor, cada uno desde nuestro sitio, vamos a intentarlo entre todos. Muchas gracias. Gracias. Señora Jiménez. Señora Moro, pues decirle que evidentemente sí que tratan a los niños como números y lo que usted ha tratado aquí es de asimilar la escuela con la empresa. Están haciendo de la escuela un ranking. Bueno, y el elitismo sobre todo. Coincido con la señora Neria en que ha dedicado la mayor parte de su intervención a hablar de niños con necesidades especiales y refiriéndose única y exclusivamente a niños con problemas de discapacidad, cuando resulta que los que tienen problemas socioeconómicos pues no nos importan, deben estar en otro, yo no le he interrumpido, si no le importa, deben estar en otro planeta. Y desde luego yo les animo a que se unan a esta iniciativa, porque a diferencia de una moción que trajo usted aquí con una batería de muchas iniciativas hacia un pacto educativo en el que ninguna de esas propuestas tenían dotación presupuestaria, por tanto no se iban a realizar, luego en un 60% además eran incluyentes y segregadoras, pues además no contaban con el consenso de nadie, porque no han contado con nadie para hacerlas. Sin embargo, esta iniciativa sí que está trabajada y cuenta con el consenso de todo el tejido asociativo, educativo y de muchos partidos políticos. Por lo tanto, de verdad que le animo a que cambien su posición de voto. Muchas gracias. Gracias, señor Barbé. Un minuto para cerrar el debate. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, primero decirle a la señora Moro, simplemente pásese, des un recorrido por los colegios públicos de Leganés, vea cuál es la realidad, por lo menos, o sea, que sepa de lo que habla, cuando venga aquí a hablar de educación, porque da vergüenza. Y por otro lado, quería, bueno, ya que el PSOE ha anunciado su voto favorable, quiero recordar, bueno, el segundo punto, que es desarrollar las gestiones oportunas desde el Pleno del Ayuntamiento para constituir una comisión compuesta por los alcaldes o los representantes que al efecto que designen al alcalde de cada corporación. Quiero que se comprometa a elaborar esta comisión, ya esta moción, esta iniciativa ya se ha aprobado en otros ayuntamientos, en Getafe, entonces le insto a que bueno, que no se pierda el tiempo, ¿vale?, con la creación de esta comisión. Y nada más, gracias a todos los grupos que van a votar a favor y, bueno, el PP, pues eso, que haceroslo mirar. Gracias. En Getafe han designado al concejal de Educación para participar en este grupo. Nosotros vamos a designar a nuestra concejala de Educación. Vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En contra. Sí, votos en contra. Muchas gracias.